Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, tardes, pero ¡Oh! ¿en qué mundo vivo? Noches. Muy buenas Pues buenas noches. tardes para algunos y buenas noches para los demás. Sí. Buenas tardes y buenas noches, porque también quienes nos están viendo en nuestras franjas horarias, pues para ellos es buenas tardes. Les pillamos con el café después de comer. Bueno, sí. Bueno, Javi. Sí. Bueno, sí, es Bueno, verdad, sí. es verdad. Vamos, venga, deja de hacerte el protagonista y que te gusta mucho. Venga, Me encanta. Preséntanos a nuestra invitada de hoy. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Marta Querol, que nos viene a presentar una novela. No, es la última novela que has publicado, ¿verdad? El Infiltrado. Sí, así es. Y que es un thriller paranormal, lo podemos llamar. Sí. Perfecto. Y bueno, pues yo creo que ya puedes empezar a hablarnos un poquito de qué va la novela, contarnos la sinopsis, así lo que consideres más importante. Pues mira, la novela es, como digo, un thriller que está ambientado, podríamos decir, en una especie de pueblecito de una edad media centroeuropea, una especie como de aldea tipo la de los Hobbit o una cosa así, ¿no? No es ningún sitio real, no existe, se llama Arlodia, y sus gentes pues tienen la cualidad de que conviven con los recién fallecidos, los que en este mundo que yo he creado, los que fallecen, pues antes de pasar a su destino final van a este pueblecito, a Arlodia, a pasar su último día, y a veces, pues si todavía les quedan pasiones, problemas, cosas que se han llevado de su vida terrenal, pues se quedan un tiempo con los lugareños, con la gente de Arlodia, que es gente buena, es gente sana, es gente que no tiene maldad, pues para limpiar esos problemas, ¿no? Hacer una especie como de cura de alma y a partir de ahí pues emprender el camino a su destino final. La cuestión es que es un pueblo al que solamente llega este tipo de visitantes, entre comillas, ¿no? De los recién fallecidos, hasta que un buen día aparece pues un caballero muy bien plantado, alto, estupendo, y les dice pues que pasaba por allí, que se quiere quedar unos días en el pueblo. Claro, ellos no están acostumbrados a recibir a nadie de fuera, y este caballero que llega a Arlodia pues va a trastocar un poco lo que es toda el equilibrio de fuerzas entre el bien y el mal que en este pueblo siempre desde tiempo ancestral han sabido controlar, ¿no? Y a partir de ahí pues empieza lo que sería el conflicto y la trama de la novela. Y una pregunta, ¿por qué decides, dentro de que lógicamente es un thriller sobrenatural, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues sí, se entiende que es todo fantasía. ¿Por qué decides ambientarlo en un mundo de fantasía en vez de hacerlo en el plano más terrenal? Pues la idea surgió por un relato que escribí hace bastantes años. Resultó que nos comentaron a varios autores la posibilidad de hacer una antología de relatos para apoyar una página web de reseñas literarias, de críticas de cine, y esta página estaba sobre todo dedicada al mundo de la fantasía, el terror y la ciencia ficción. Entonces dijeron que como tema común para todos los autores que participáramos en esa antología debería de ser el cielo y el infierno, ¿vale? Yo no tenía ningún trabajo previo en esta especie de temática y bueno, y creé un relato adrede para esto, ¿no? Que tenía que tener el cielo y el infierno, lo llamé La Puerta del Cielo, y el relato, pues la verdad es que me lo pasé muy bien escribiéndolo, pero realmente creé un mundo que se me quedó muy corto con lo que era el relato en sí, aunque era un relato largo porque era un relato de unas 15 páginas, pero se me quedó muy corto. Pero bueno, el trabajo ese al final no salió, la antología, la editorial que la iba a publicar tuvo problemas y al final no se publicó y bueno, fue un trabajo que se hizo y se quedó en un cajón. Y lo leyó un par de amigas mías, Marina Lomar y Ángeles Pavía, y al leerlo me dijeron, ostras Marta, es que de aquí te sale una novela espectacular, dice, porque es que has creado un mundo con sus propias leyes y con su propia forma de vida, ¿no? Y hay mucha filosofía detrás de lo que has escrito. ¿Por qué no lo desarrollas como novela? Y yo había terminado la trilogía de los Lamarck, que son las 3 novelas que precedieron a esta, y estaba tan impregnada de los personajes, estaba tan metida en la historia, que pensé que era una buena idea el irme precisamente a ese mundo de fantasía que había creado para esa antología y desarrollar la novela. Entonces, me vino muy bien porque al final
yo quería este mundo de bien y del mal y mi personaje principal necesitaba tener unos poderes determinados para poder hacer lo que tiene que hacer. Entonces todo eso en un mundo real no me habría cuadrado, necesitaba que fuese un mundo de fantasía donde los personajes puedan tener poderes más allá de los que nosotros conocemos, ¿no? Entonces me vino bien para la finalidad de lo que yo quería contar. Y háblanos, estoy oyendo un ping. Sí, es la vibración, yo creo, del teléfono. Bueno, no pasa nada. Háblanos de la protagonista de esta novela, Gabriela. Háblanos un poquito de ella. Pues Gabriela es una mujer sencilla, es una mujer de su casa, que se casa con Narden, con un granjero, que era a su vez el marido de su hermana. Su hermana murió en el parto del último hijo y, como es tradición, eso ha sido una tradición a lo largo de muchos siglos y, como digo, esto está ambientado en un pueblecito tipo medieval, pues ella se casa con este hombre, que es un hombre bueno, como todos en Arlodia, y ella es una mujer buena, pero también es una mujer lista. Entonces es una mujer que es capaz de ver un poquito más allá de lo evidente, ¿no? De las cosas que están pasando. Entonces Gabriela va a jugar un papel importante porque el visitante que llega al pueblo, ¿no? Que va a ser ese infiltrado, él lleva una serie de ideas en la cabeza y no puedo contar mucho más porque es que es una novela que en cuanto cuentas algo estás desvelando parte de la trama. Pero bueno, este personaje va a tener una fijación con Gabriela y Gabriela, digamos, que va a tener que saber torear al recién llegado e ir ella averiguando cuáles son sus intenciones y qué se puede hacer para estar un poco alerta, ¿no? Con todo lo que puede pasar en el pueblo con la llegada de este nuevo miembro de Arlodia. Y Gabriela va a tener un compañero, ¿no? En esta investigación o en esta forma de... Sí. Hablemos también de ese personaje. El Pater Cosimo. El Pater Cosimo. Sí. Arlodia, como digo, es un pueblo de paso y es un pueblo en el que llegan las almas en pena o almas ya que se van a ir directamente pues, a un mundo mejor, ¿no? Entonces, este pueblecito evidentemente es como una especie de mini purgatorio en la tierra en el que el Pater Cosimo es el que conoce realmente cuál es la misión del pueblo, porque los propios de Arlodia, ellos no son conscientes de que jueguen un papel tan importante ni de nada, ellos son gente buena simplemente, les llegan los viajeros, los reciben, los atienden, los tienen en su casa y el día que se van hacia la puerta del cielo o del infierno, pues les dicen adiós hasta que tengáis buen viaje y poco más, ¿no? Pero el Pater Cosimo sí que sabe lo que es Arlodia, sí que sabe los poderes que hay en esas dos puertas que están tan cerca de este pueblo y sí que sabe lo que puede pasar si se vuelve a abrir la puerta del infierno, la puerta del mal, ¿no? Entonces, el Pater Cosimo, digamos que sería el guardián de estas puertas, a él le han formado su predecesor, porque esto es algo que va, digamos, de un monje al siguiente monje, ¿no? Los van eligiendo y entrenando para saber cómo proteger estos reductos pequeñitos en la tierra y el Pater Cosimo junto con Gabriela van a ser los que de verdad se den cuenta de todo lo que hay detrás de este caballero que ha llegado y juntos van a tener que ver cómo evitar la cantidad de catástrofes que se han producido, pues que se sigan produciendo, ¿no? Porque la llegada del visitante la verdad es que va a generar mucha tensión y muchos cambios en la forma de vida del pueblo. Marta, y ahora como curiosidad de lectora, ¿cómo una mujer, una escritora, Marta Querol, que en el 2007 eres una de las 10 finalistas de Premio Planeta, por una novela, si no me equivoco, más contemporánea, sí. El final del ave fénix, ¿cómo das este giro literario y decides pasar de la novela más contemporánea, más, digamos, en un contexto más habitual, a este limbo sobrenatural o a este thriller sobrenatural? Bueno, yo tengo publicado un libro pequeñito de relatos que se llama Breverías y en Breverías tengo relatos prácticamente de todos los géneros. Para mí cada novela es un reto hacia mí misma, ¿no? A mí me gusta divertirme escribiendo y me gusta no encasillarme. Entonces, incluso en la trilogía, que podría parecer que son lo mismo, ¿no? 3 novelas sobre una saga familiar, la primera, que es el final del ave fénix, está escrita de una manera y con una ambientación. La segunda, que es Las guerras de Helena, es completamente distinta a la anterior, tiene
como más conexiones con el cine de misterio de los años 70, de espionaje, de la Guerra Fría y todo esto. Y la tercera novela, por ejemplo, pues tiene un tono totalmente distinto, ochentero, qué sé yo, pues con mucho crecimiento del personaje principal. Es decir, son 3 novelas completamente distintas. Y en los relatos hice lo mismo. Tengo relatos de humor negro, tengo relatos policíacos, tengo relatos eróticos, tengo relatos, qué sé yo, románticos, de intriga, absolutamente de todo, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta es, como digo, ponerme retos y tratar de escribir sobre cualquier género, porque al final yo lo que hago es contar historias que creo que le pueden llegar al lector, ¿vale? Lo que yo cuento, al final, incluso en esta novela que parece de fantasía, son muchos los lectores que la han visto y han dicho, ostras, es que esto me ha pasado a mí en mi entorno. Claro, no de la forma dramática y paranormal que yo presento en el libro, pero sí que son muchas las situaciones reales y son muchos los infiltrados que tenemos algunos alrededor y que cuesta mucho detectarlos, ¿no? Entonces, yo al final lo que uso es la literatura, la ambientación, el género de la novela para contar una historia real. Yo, por ejemplo, pues escribí La lista de Marcos, era un relato erótico, pero yo realmente estaba hablando sobre los despidos, ¿no? Sobre lo difícil que es hacer una lista de gente que se despide, que la despiden, ¿no? Y de las cosas que son capaces de hacer las personas para que no se las despida. Entonces, todos los relatos míos tienen muchas capas y las novelas también tienen muchas capas, muchos mensajes y dentro de tramas que son de entretenimiento, porque intento escribir novelas que atrapen al lector y que le diviertan, ¿no? Que le evadan de lo que hay alrededor. Pero también son, tanto los relatos como las novelas, creo, historias que luego el lector se queda con ellas en la cabeza porque las hace suyas, porque cuento muchas cosas que ellos mismos pueden adaptar a su vida diaria, a lo que les ha pasado en algún sitio, a su propia familia. Entonces, no son tan distintas las cosas que escribo. El envoltorio lo puede parecer que ahora escribo fantasía, pero no es una fantasía en el que lo importante sea esa parte sobrenatural, sino que lo importante de la historia es la trama que hay detrás, es toda la manipulación que se puede hacer con las personas en un grupo cuando entra una persona que no tiene buenas intenciones, ¿no? Que es un poco el fondo de la historia. Volviendo un poquito al infiltrado, ¿en qué te inspiraste para hacer ese ambiente de Aslodia? Que, claro, yo sin haber leído la novela me lo imagino pues claro, como un pueblo un poco aislado del resto del mundo, ¿no? Como un ambiente quizá un poco, no sé si claustrofóbico, pero bueno, las mismas personas, los mismos lugares dentro del pueblo, que a mí me evoca a muchas películas que a lo mejor no tienen nada que ver. Pero ¿en qué te inspiraste o cómo llegaste a esa conclusión, a esa creación? Pues lo fui creando poco a poco. Fíjate, el pueblo me salió a partir de los personajes. Es decir, yo necesitaba que el recién llegado se pudiese alojar en una granja del pueblo, ¿no? Pues entonces creé la granja de los Narden y pensé, bueno, ¿y cómo puede ser esta granja? Entonces, pues ya puse los campos de alrededor. Es decir, yo fui dibujando el pueblo conforme me iban surgiendo los personajes. Cuando llega el infiltrado, el primero que se encuentra, se tenía que encontrar con alguien que le indicara dónde ir para alojarse. Bueno, pues pensé, pues, ¿qué oficios hay en un pueblo medieval? Pues un herrero, ¿no? Pues el primero que se encuentra es el herrero, entonces ya creé la herrería, el entorno de la herrería, y poco a poco fui generando las distintas familias que formaban la gente del pueblo y con ellos sus casas y el entorno. Y luego yo como lo quería hacer atemporal, no hay un siglo en concreto en el que se desarrolle, porque al ser un mundo de fantasía es un mundo irreal, o sea, no tiene una época concreta. Sí que lo quería hacer un poco arcaico, porque todo este tema pues, de los códices y de los monjes y de todo esto me parecía como mucho más creíble y mucho más mejor la ambientación en ese tipo de entorno pasado, digamos. Y luego quería también que fuese de una ambientación no propia de ningún lugar, pero sí es un poquito centroeuropea. ¿Por qué? Pues porque yo me inspiré un poco en la Divina Comedia, ¿no? De hecho, cada capítulo empieza con una cita de la Divina Comedia. Me inspiré también un poco en El Señor de los Anillos, en ese tipo de pueblos como el de los Hobbits que he comentado antes, ¿no? Entonces, a la hora de pensar en cómo podían vivir estos personajes, esas eran las referencias que yo tenía. Muy bien. Pues la verdad es que sí. Me está dejando sorprendida. Sí, a mí también.
Claro. Y háblanos un poquito de ese personaje misterioso. Bueno, del personaje misterioso. El infiltrado. Sí, el infiltrado, yo puedo contar hasta donde puedo contar, pues claro. llega a este pueblo, como digo, pues revestido de un encanto personal y de una facilidad de palabra, es un hombre guapo, es un hombre que lo tiene todo y es un hombre que se va haciendo con toda la gente del pueblo. Entonces yo creo que muchos hemos conocido estas personas que llegan a un grupo y que se lleva bien con todos, pero de pronto entre ellos todos se empiezan a llevar mal con todos. Sí. Pues un poco este es mi infiltrado, ¿no? Es ese hombre encantador que nadie lo ve venir porque precisamente tiene esa gracia, ¿no? De saber qué decirle a cada uno en cada momento para que sea lo adecuado, lo que espera, lo que le halaga el oído, lo que lo hace sentirse bien, ¿no? Y eso genera una confianza en él que luego pues puede dar una serie de problemas, que son los que se van a ir dando a lo largo de la trama. Yo intuyo, intuyo por lo que estás contando, que aparte de, bueno, es una novela que desde luego tiene una ambientación muy interesante y una temática bastante original y sorprendente, pero intuyo que hay bastante, no sé si llamarlo metáfora o mensaje en todas estas situaciones que estás describiendo. Hay mucho porque en la novela de fondo, a ver, hay asesinatos, hay investigación de los asesinatos, hay muchísimos conflictos, ¿no? O sea, la que se organiza en Arlodia es tremenda, pobre gente, siempre buenos, nunca les había pasado nada y les llega este señor y se da todo la vuelta. Pero sí que es cierto que yo he introducido muchos mensajes porque en la novela se habla del libre albedrío, de la posibilidad que tenemos los seres humanos en un momento determinado ante una situación decidir ir hacia aquí o ir hacia allá. Se habla del poder de las circunstancias. ¿Cómo habría sido una persona de Arlodia si en lugar de crecer en Arlodia hubiese crecido en otro sitio, con problemas, con dificultades, con hambre, con frío, a lo mejor teniendo que asaltar los caminos para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, el poder de las circunstancias, ¿no? O sea, algo así muy como de Ortega y Gasset, pero metido en Arlodia, se ve mucho también en la novela. Como digo, la manipulación, las relaciones tóxicas, el poder de la amistad, por ejemplo, entre Gabriela y Cintia, que son dos de los personajes fundamentales. Todo eso está metido en la novela, dentro de la trama, de los diálogos, y sin que, creo yo, el lector se dé cuenta de forma que no es ningún tratado, esto no es un libro filosófico, esto es una novela de entretenimiento puro y duro, pero tiene todos esos subtemas dentro de la trama. Y que además son valores muy universales, ¿no? O sea, y atemporales. Sí, incluso el poder, la fuerza de los instintos, por ejemplo, ¿no? Tiene una parte también que hace referencia al erotismo, ¿no? A cómo la sexualidad puede ser una herramienta también para manejar a las personas. O sea, tiene muchas facetas distintas la novela. Y como thriller, ¿cuál dirías que es el centro de esta novela? El centro, quiero decir, del thriller. ¿Cómo inicia ese thriller o qué da pie a que sea un thriller? Pues da pie... El policíaco pues suele ser un asesinato o una... Claro. Aquí, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues aquí nos vamos a encontrar con que este personaje, para conseguir los fines o el fin último por el cual ha ido a Arlodia, que eso no se sabe hasta un poco más allá de la mitad del libro, ¿no? Porque realmente este personaje ha llegado a este pueblo, para conseguir eso, él no va a tener escrúpulos de ningún tipo. Entonces va a ir haciendo camino y si en el camino se le cruza a alguien lo va a matar. Uh-huh. Y muchos, o sea, los que van muriendo... Los propios del pueblo no van a saber que los han matado. O sea, lo va a hacer de manera que nadie sospeche que realmente son asesinatos. Entonces, el thriller está ahí. El thriller está en cómo una persona es capaz de manipular a la gente hasta el punto de incluso estar matándolos y que no se enteren. Y además en ese pueblo que están acostumbrados a recibir a los muertos y a los que se van a morir, ¿no? Pero son muertos que se comportan como una persona más, como uno más de ellos. Allí el trámite es simplemente pasan la noche y a la mañana siguiente se van andando hacia la puerta del cielo, ¿no? O sea, son muertos corpóreos, no son fantasmas, ni vuelan, ni nada, ¿no? Y hay otra duda, ¿dónde se va un muerto? O sea, cuando muere un muerto, ¿dónde se va? A ver... Pues cuando muere...
Cuando el muerto pasa su última noche, emprende el camino al más allá. Hay una puerta del cielo que es para el que, digamos, las he llamado así un poco para que la gente lo entienda, pero no tiene nada que ver con la religión, ¿no? Hay una puerta del cielo que es como la puerta del bien, que es donde ese alma que durante la vida ha hecho las cosas bien se va allí, y luego hay una puerta del mal que también se va uno para allá y lo que le espera pues no es agradable, ¿no? Aquella puerta te atrae ella sola y en la otra vas tú. Tenemos una preguntita de Vanessa. Sí, eso te iba a decir. Venga. Pregunta si serías capaz, sin hacer spoilers, claro, de decirnos cuál es tu parte preferida de la trama de la novela. Pues yo creo que mi parte preferida de la trama de la novela son los diálogos entre el infiltrado y la gente del pueblo. Porque yo creo que es donde se retrata el personaje. Hay mucho diálogo y creo que son diálogos interesantes. Y como me dijo una buena amiga escritora, Isabel Barceló, había conseguido dibujar muy bien la maldad de una persona a partir solamente de una conversación. Oye, y viendo que es una novela paranormal, sobrenatural, ¿te ha sucedido alguna anécdota? ¿Nos puedes contar alguna anécdota cuando la estabas escribiendo? ¿Que recuerdes? Pues la verdad es que no, gracias a Dios, porque además he escrito muchos capítulos yo sola en un apartamento que tengo en la playa y suelo escribir como bastante a oscuras, con poquita luz y tal. Solo me faltaba que se me hubiese caído ahí un libro o algo de una estantería y del susto no lo cuento, pero no, gracias a Dios no tuve ningún percance extraño. Oye, Lourdes, muy bien preguntado, porque esto al principio se lo preguntamos a casi todo el mundo y es una pregunta que habíamos abandonado en las entrevistas, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, pero es que en esta entrevista pegaba, ¿no? Sí, pegaba. Imagínate que nos dice, no, pues sí, un día estaba yo ahí escribiendo y de repente se movió algo detrás mío y unos suspiros por aquí. Claro, nos morimos aquí de miedo. Pero vamos, yo creo que no. Menos mal que no, porque si no sé si hubiese seguido escribiendo. ¿Y has tenido, porque a mí por lo menos sí me ha pasado con las novelas, sueños con ella? O sea, estar escribiendo, irte a dormir y soñar con la trama, sí, o tener pesadillas con la trama. No, sí. Y con el pueblo en sí, hay una escena en concreto que es en un pantano y esa escena me pasé la noche soñándole, cuando me levanté la escribí. O sea, yo ya llevaba una idea más o menos de cómo se iba a desarrollar, pero no tenía clara la ambientación y me pasé la noche perdida en el pantano, durmiendo, o sea, en sueños. Y cuando me levanté, pues tuve claro cómo iba a ser aquel entorno, cómo iba a ser el paisaje y qué camino iban a seguir en ese pantano. Sí. La escena final del libro también, bueno, el libro tiene un punto de inflexión grande que es casi el final de la novela, que no es el final. Ajá. Y ese punto soñé con él y es que lo viví, vamos. Ay, los sueños. Está bien, te ayudan a nadar. Son muy inspiradores, desde luego, sí. Pues sí, claro que sí. Y las historias que se pierden. Te despiertas y dices, ay, qué buena historia, a los 5 minutos. No, pero como no la apuntes enseguida, se pierde. Sí, pero hay veces que estás muy obsesionado con tu trama y la sueñas y sigues hilando lo que estás escribiendo. Bueno, yo es que muchos días, incluso ahora que estoy escribiendo otra, me acuesto pensando en cómo va a continuar la escena la mañana siguiente. Entonces, claro, yo me duermo dándole vueltas a eso y si eso se queda ahí en la cabeza, pues probablemente tu cerebro sigue generando historia, ¿no? Entonces, cuando te levantas, pues tienes un poquito más. No, y como tú dices, hay veces que te despiertas con todo el capítulo, o sea, dices, lo tengo, lo voy a escribir porque si no se va a evaporar. Bueno, pues, vamos llegando ya al final de nuestra querida entrevista y no sé si tenéis alguna pregunta más, aparte de la que nos ha hecho Vanessa, si queréis podéis ir dejándolas aquí. Si queremos saber, Marta, dónde podemos conseguir esta novela y todas las demás que tienes tú. Bueno, pues El Infiltrado salió hace cosa de un par de semanas y ahora mismo está ya disponible en todas las librerías, o bien para llevártelo en el momento o para encargarlo, ¿no? Pero vamos, la mayoría de las librerías lo tienen ya dado de alta. Si entráis en todostuslibros.com, que como sabéis es una página de CEGAL, de la Unión de Librerías, ahí aparece un mapita con todas las librerías donde tú puedes encargar El Infiltrado. Lo tienes también en las plataformas digitales, en digital y en papel.
Y el resto de mis libros, pues prácticamente lo mismo, los puedes encontrar en las plataformas de venta online, en papel y en digital, y luego pues en algunas librerías también se pueden cargar. Una pregunta, para los lectores que les gusta tener los libros dedicados, ¿hay alguna posibilidad de que se los mandes? Los libros de la saga de los Lamarck, el final de la ave fénix, las guerras de Helena y yo que tanto te quiero, como los vendo a través de mi web, los que lo compran a través de mi web, si lo quieren dedicado, yo lo envío dedicado. Se envían cuestan lo mismo y se envían sin gastos de envío, sin portes. Y entonces ahí sí que los puedo dedicar. Y el de relatos también, el de breverías. Los del infiltrado es más complicado porque tienen que hacerlo o bien a través de tienda o de la editorial. Yo no tengo libros para poder enviar. Pero como digo, pues el resto de mi bibliografía sí que la tengo en mi página web, martaquerol.es. Ahí hay una tienda con su carrito y demás, y si se compra a través de la web yo lo envío dedicado a quien me digan, porque hay que me dice, oye, no, se lo dedicas a mi madre. ¿Y cómo se llama tu madre? Pues Amparo. Pues yo se lo dedico a Amparo y se lo envío. Perfecto. Estupendo, estupendo. Pues Marta, hemos llegado al final de la entrevista. Estas entrevistas, como ya sabéis, son muy cortitas porque precisamente tienen la finalidad de que os quedéis con ganas de más. Pues ¿cómo os quedéis con ganas de más? Leyendo a Marta y después no lo contáis, nos subís las reseñas al grupo y nos ponemos... Sí, por favor. Efectivamente. Y bueno, sí, perdón. Venga, que no me cortas todo el tiempo. Luego dices que no te dejo hablar, Javi. Venga, habla, Javi. Y también, no olvidéis, por favor, de compartir, no os olvidéis de compartir el vídeo en Entre Letras y Novelas, en YouTube en cuanto lo pongamos. Ya está compartido en Comunidad de Escritores, en el magazine de Comunidad de Escritores. Compartirlo para que todo el mundo pueda conocer a Marta Querol, a sus libros. Y además creo que Marta, como casi todos los autores que pasan por aquí los jueves con nosotros en una entrevista, pues también quiere contaros algo acerca de un sorteo, que he oído algo por ahí. Pues sí, para los que compartan la entrevista y nombren a los aquí presentes, pues sortearemos un ejemplar del Infiltrado en papel para los que estén aquí en España. Y para los que sean de fuera, si ganara alguien de fuera, pues se le enviaría en digital El final del ave fénix, ¿vale? Que es la novela que quedó entre los 10 finalistas del Premio Planeta. Así y que además la leyó el Chapo Guzmán en la cárcel, no os lo perdáis. ¿Ah, sí? Sí. Eso en el anecdotario. Sí, como anécdota es única, sí. No sé si es no es un buen prescriptor literario, pero bueno, como anécdota tiene su... Y una pregunta, ¿cómo te escribió? ¿Cómo te llegó? No, lo publicó el Washington Post. ¿Ah, sí? Sí, yo me enteré por una amiga que tengo en Estados Unidos, que yo estuve con su familia durante varios meses viviendo. Ajá. Y me escribió ella y me dijo, Marta, ¿te has enterado de esto? Y dije, no. Entonces me mandó el enlace al Washington Post. Y en el Washington Post hablaban de la vida durante un día, de cómo vivía el Chapo en la cárcel, porque se quejaba de que no respetaban los derechos humanos y tal. Y entonces decían lo que comía, las películas que había visto, los libros que había leído. Y de los dos libros que nombraron, uno era El final de la ave fénix, de Spanish writer Marta Querol. Y salía en el Washington Post. O sea, eso lo podéis, os puedo mandar el enlace, lo puedo dejar, porque la primera sorprendida fui yo, o sea, no... Ya me imagino. No, pero no lo conozco, ni me ha escrito, ni me ha dicho nada. Solo vi la noticia en el Washington Post, ya me quedé lo bastante alucinada y ya está. De todas maneras, pues ese libro es el que en caso de que ganara alguien de fuera, pues se lo enviaríamos en digital. Si recibes un correo del Chapo Guzmán, a lo mejor ni siquiera lo abres. No, seguro que no. Seguro que no. Bueno, pues lo dicho, por favor, compartid la entrevista y, por supuesto, nombrándonos, etiquetándonos a los tres para que podamos ver que la habéis compartido, porque si no, luego a la hora de hacer el sorteo, pues no sabemos quién lo ha compartido y quién no. Exactamente. Luego viene Javi, Lourdes, ¿quién ha visto, quién ha compartido? No sé, tengo muchas cosas que hacer. Yo siempre tengo muchas cosas que hacer, pero aparte es que no sé quién comparte si no nos etiquetan. Bueno, Marta, lo dicho, Marta Querol, El Infiltrado, seguro que la novela está fenomenal, yo me la apunto para leerla, seguro, porque me gusta mucho el thriller sobrenatural. Y ha sido un placer. Esperamos que sigas compartiendo con nosotros en el grupo, en comunidad. Claro que sí. Igualmente, muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ti por estar aquí, además en estas circunstancias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Lourdes, muchas gracias a todos los que nos están viendo en directo, a los que nos verán después en diferido, a los que compartirán la entrevista. Muchísimas gracias, porque sin vosotros pues no podríamos hacer estas entrevistas. ¿Y nos vemos cuándo? Bueno, pues nos vemos, nos seguimos viendo porque tenemos que hacer el sorteo del Club de Lectura ahora mismo, pero nos volvemos a ver este domingo de nuevo, que tenemos entrevista con Guillermo Estíbaliz. Tenemos entrevista del Sobre Rojo. Ahí, el Sobre Rojo. Él se va a atrever al Sobre Rojo. Igual Marta ve alguna de las entrevistas de Sobre Rojo y nos da una sorpresa y dice, pues me voy a animar al Sobre Rojo. Pues lo veré. Pues bueno, un besito para todos y nada, encantados de estar otro día con vosotros. Bueno, igualmente, buenas noches. Buenas noches, pero no cortamos, que tenemos que hacer ahora mismo, aquí, en directo, hacemos el sorteo. Pero de momento cortamos. Adiós. Hasta luego.